Hola estimados estudiantes, hoy abordaremos el uso básico de MATLAB en la primera cápsula informativa. Espero que sea de utilidad para ustedes. Está orientado para cualquier estudiante que no tenga mucha familiaridad con MATLAB y quiera empezar a usarlo, ¿no? Para los cursos de instrumentación electrónica y de sistemas de control automático es sumamente necesario que ustedes puedan a nivel usuario manejar MATLAB, ¿no? Y conforme vaya avanzando el curso, pues van adquiriendo mayor habilidad sobre la plataforma, ¿no? Entonces, cuando nosotros, ¿qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver algunos comandos básicos, nos vamos a aprender a definir algunas entidades, a hacer operaciones entre ellos, a graficar funciones que definamos o relaciones o variables o señales, que eso es muy útil, ¿no? Tanto para instrumentación como para control automático, y también a definir algunas funciones en MATLAB, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos que nosotros querramos trabajar con vectores y matrices, ¿no? Básicamente MATLAB proviene de las palabras Matrix Laboratory, es decir, laboratorio de matrices. Entonces MATLAB maneja prácticamente todo como matriz, ¿no? Vamos a ver muchos ejemplos al respecto, ¿no? Entonces, cuando uno le da abrir a MATLAB, pues lo que normalmente les presenta es algo como esto, ¿no? Esta es la configuración clásica del MATLAB 2020A, en donde tenemos nosotros todos los menús disponibles, ¿no? El de casa, gráficas, aplicaciones, el editor para publicar tus funciones y las vistas, ¿no? Básicamente utilizamos este y el de editor, y vamos a ver por qué. Luego tenemos varias ventanas, 4 ventanas. La primera, que es la ventana de comandos, que es donde nosotros vamos a trabajar y es la interfaz primaria con la cual interactuar con MATLAB. Aquí por medio de código y sintaxis podemos definir a MATLAB qué queremos hacer. En el editor nosotros podemos definir funciones, diferentes funciones que luego podemos reciclar, reutilizar, ligar a proyectos mayores de código. También tenemos el workspace, que es donde MATLAB, la ventana donde MATLAB te despliega todas las variables que tú hayas utilizado durante el desarrollo o durante la ejecución de cualquier, ya sea sintaxis que introduzcas en la ventana de comandos o funciones que vayas ejecutando, ¿no? Desde el editor. Y finalmente tenemos la ventana de la carpeta actual, que es donde primero busca MATLAB las funciones o los archivos que tú puedes abrir, ¿sí? O primero busca las funciones que tú ejecutes desde la ventana de comando y que puedan en cualquier archivo que pueda encontrar de aquí. También los busca en otro lado, que es el path. Tú lo puedes definir. Si tú le das clic aquí, puedes ver todas las carpetas en las cuales MATLAB va a buscar funciones a las cuales tú quieras ejecutar. Evidentemente todos los toolboxes y las funciones básicas de MATLAB están agregados, pero tú puedes agregar cualquier carpeta que tú creas necesaria, ¿no? Por ejemplo, si yo le aprieto aquí Add Folder, pues yo puedo buscar en todas las carpetas alguna que a mí me parezca que es donde yo voy a trabajar, por ejemplo, el curso. Si yo me voy aquí a ITESO, me voy a asignaturas y me voy a instrumentación y control, el siguiente curso es O20 y digo yo, en esta carpeta yo voy a incluir todo el código con el cual voy a trabajar, pues la selección, ¿no? Y entonces cuando yo le dé guardar al path, esa dirección se agregará aquí, como vemos, ¿no? Es la nueva dirección agregada. Cuando yo le doy guardar, quiere decir que MATLAB ahí buscará, ¿sí? Ahí buscará, va a ser una de las carpetas donde va a buscar funciones, archivos a poder ejecutar, ¿no? Por default. Lo cierro y se acabó, ¿no? Esa carpeta ya está agregada. Sí, entonces, bueno, sí, como mencioné antes, MATLAB maneja todo como matrices, ¿no? Entonces dijimos que queríamos definir estas entidades, ¿no? Un escalar que se llame A, que valga 5.2. Y para hacer eso, pues simplemente pongo A es igual a 5.2, ¿sí? Y fíjense qué pasó. Primero, se desplegó en la ventana de comandos la entidad a la cual le asigné un valor, pero también se agregó en el workspace la variable, se almacenó. Si yo no quisiera que se desplegara en la ventana de comandos, lo que puedo hacer es agregar un punto y coma al final,
Y entonces le digo, sí, quiero que la almacenes aquí, pero no quiero que la despliegues aquí para ahorrarme espacio. Y entonces MATLAB ya no la despliega, ¿sí? Aquí vienen útiles, aquí vienen siendo útiles algunos dos comandos que les voy a enseñar ahorita, que es el CLC, que significa limpiar, clear command window, limpiar la ventana de comandos, y si yo le apachurro aquí, borra todo lo que ya llevaba hecho, pero no borra las variables almacenadas. Para borrar todas las variables almacenadas puedo usar el comando clear, y así estamos como empezamos, ¿no? Sin nada en el workspace y sin nada en la ventana de comandos. Eso no significa que yo no pueda acceder a lo que ya haya tecleado. Si yo le doy flecha arriba, yo puedo buscar por todos los comandos anteriores en los que yo he ejecutado, y entonces nada más le doy enter y se vuelve a ejecutar. ¿Vieron cómo en el historial seleccioné la asignación de AD 5.2, se actualizó el workspace, y como tiene punto y coma ya no desplegó nada acá, ¿no? Así es como trabaja MATLAB. Entonces vamos a definir con la misma lógica todas las demás entidades. La siguiente es B, que es un vector fila. MATLAB brinca de columna en columna por medio de comas. Este es un vector fila que tiene los elementos en su fila 5 columnas y los valores 1, 2, 3, 4, 5 en sus columnas. Para ello lo que vamos a hacer es B es igual a paréntesis cuadrado o corchete cuadrado 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo, no le pongo punto y coma para que me lo despliegue, y me pone que este es un vector fila con 5 columnas con estos valores, y lo almacena acá también con su nombre y su valor, ¿sí? Hay otra forma de almacenar o de generar el vector B. Yo MATLAB le puedo decir, quiero que me generes un vector B, ¿sí?, que vaya del valor 1 hasta el valor 5 en saltos de 1. De esta forma me genera exactamente el mismo vector, porque le dije yo, quiero que generes desde el valor 1 hasta el valor 5 un vector fila, y que los valores vayan saltando de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo le hubiera puesto, por ejemplo, 0.5, entonces me va a generar un vector más largo, ¿no? Porque hay más saltos entre medio del 1 y del 5. Si yo hago esto, entonces me genera ahora un vector que tiene 1 hasta la columna 9. 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 y 5, ¿no? Voy a volver a borrar solamente para no tenerlo ahí. Y de nuevo, flecha para arriba y busco con el valor que me quiera quedar, que es este, para tener el valor tal como lo definimos acá. Ahora quiero definir yo una matriz A que tiene 2 filas y tiene 3 columnas, ¿no? Entonces para ello hago exactamente lo mismo. Dijimos que las comas me saltaban de columna a columna en una fila, pero si yo quiero saltar a la siguiente fila tengo que utilizar punto y coma, ¿no? Entonces para definir esta matriz yo pongo A es igual a paréntesis cuadrados, y los valores de la primera fila son 2, menos 1, 0, 2, menos 1, 0, y de la siguiente son menos 4, 5 y 3, menos 4, 5, 3, y entonces no le pongo punto y coma para que me la desplieguen, y me pone que tiene una matriz acá y actualiza el workspace con esa nueva entidad, ¿no? La matriz tiene 2 filas, 3 columnas y los valores que yo quería, ¿no? Y lo mismo puedo hacer con la matriz B. La matriz B es otra matriz que su primera fila es 2, 3, 2, 3, y su segunda fila es 4 menos 1. Para saltar de fila utilizo punto y coma, 4 menos 1, y tengo los valores que quería. Ahora, a veces es útil acceder a una submatriz. Por ejemplo, imaginemos que de esta matriz que tenemos aquí A, yo quiera acceder a la submatriz esta nada más. Es decir, quiero eliminar la última columna, pero no quiero eliminar la entidad A. Entonces a esa le voy a poner A2. Esa submatriz la voy a llamar como A2 para que no encime en el workspace la variable y me borre mi matriz original A.
Entonces voy a decir A2 es exactamente igual a la matriz A, y entre paréntesis digo yo de dónde a dónde quiero los valores. Yo le puedo decir, por ejemplo, de aquí quiero fila. Recuerden que primero tengo que especificar filas y luego columnas. Siempre es ese orden. Entonces le digo, yo quiero la fila 1 y la fila 2. Fila 1, 2 puntos, fila 2, coma, y quiero la columna 1 y la columna 2. No quiero la columna 3. Entonces le pongo columna 1, 2 puntos, columna 2. Y entonces estoy accediendo a la submatriz que quería. 2 menos 1 menos 4, 5. 2 menos 1 menos 4, 5. Y tengo una nueva entidad que es una submatriz de la matriz A original. Lo mismo puedo hacer con los elementos. Imaginemos que de la matriz B yo quiero el elemento 3, que es el elemento 1, 2, porque está en la fila 1 y en la columna 2. Entonces esta cosa le voy a llamar B2 y le voy a decir B2 es el elemento 1, 2 de la matriz B. Fila 1, columna 2, esto me tendría que dar 3. Entonces me almacena B2 es igual a 3. ¿Sí? Ok, de la misma manera yo puedo sumar, restar elementos, ¿no? Yo puedo decir, quiero saber cuánto vale A menos B2. ¿Cómo sé que A y menos B2 los puedo restar? Bueno, recuerden que para restar y sumar, ¿sí?, las reglas aritméticas algebraicas se mantienen. Tienen que tener las mismas dimensiones. Entonces yo aquí veo un escalar en A y veo un escalar en B2, por lo tanto puedo decir A menos B2, ¿cuánto es? Pues 2.2, ¿no? 5.2 menos 3, 2.2. Puedo multiplicarlos sin problemas. Pero por ejemplo, ¿qué pasa con la matriz A y la matriz B? ¿Las podré sumar? Me dice MATLAB, pues no, porque las dimensiones no concuerdan. Si yo no me acuerdo, ¿sí?, qué dimensiones tenía la matriz A, porque aquí se puede llenar con muchas entidades y sería difícil buscarla, yo puse el comando 6 y decir, a ver, ¿qué tamaño tiene la matriz A? Ah, MATLAB me dice, A es de 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. Ok, y ahora ¿qué tamaño tiene la matriz B? Pues es de 2 por 2. Ah, pues sí, no las puedo sumar. Pero ¿qué tal multiplicar? La regla de multiplicación dice que si yo quiero multiplicar A por B, y son matrices, ¿sí?, las columnas de la matriz A tienen que ser igual a las filas de la matriz B. Pero yo tengo aquí que tengo 3 y 2, por lo tanto no me va a permitir multiplicarlo. No se puede. Pero ¿qué tal si lo hago al revés? Pues al revés sí. ¿Por qué? Porque recordemos que B es de 2 por 2 y A es de 2 por 3. Las columnas de este y las filas de este, pues si concuerdan es 2. Por lo tanto, sí resulta en una multiplicación. ¿Sí? ¿Sí? Perfectísimo. ¿Qué otra cosa? Ah, finalmente, MATLAB te almacena siempre la última operación con la etiqueta ANS de answer. Y te dice, tu última operación la almacené aquí y te actualiza tu workspace. ¿Para qué? Por si no lo asignaste algún valor, pero lo quieres reciclar, pues entonces yo ya puedo utilizar answer, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo ver que answer y A tiene la misma dimensión, 2 por 3. Por lo tanto, yo podría decirle a MATLAB, ¿cuánto es ahora A más answer? Puedo realizar esa operación sin problemas, ya que automáticamente me tenía almacenado el valor de la matriz anterior en answer. Y fíjense cómo ahora reactualizó. Answer ya no vale lo que valía antes, ahora vale el último resultado de mi operación. Perfectísimo. Yo creo que con esto pasamos a definir vectores y algunas operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Las potencias, los logaritmos y los exponentes, ¿no? Las potencias pues son muy sencillos. La matriz B, que era la matriz cuadrada, sí puedo hacer una potencia de ella, igual el elemento A. ¿Por qué? Porque son cuadrados. Entonces yo puedo simplemente poner la cuña y decir cuánto vale A al cuadrado. Pues si originalmente tenía 5.2, pues vale 27.04. Lo mismo pasa con la matriz B, ¿no?
yo le puedo decir a MATLAB, dime cuánto vale b al cuadrado, y sin ningún problema, ¿no? También a la raíz cuadrada, ¿no? Yo puedo decir cuánto vale la raíz cuadrada de la matriz, cuánto vale la raíz cuadrada, es decir, a a la 1/2 de a, sin ningún problema. Los logaritmos, si yo quiero el logaritmo de 5, ¿sí?, me va a sacar el logaritmo natural. Log por default es el logaritmo natural. Si yo quisiera el logaritmo base 10, entonces le tengo que decir a MATLAB log 10. ¿Sí? Y los exponentes, ¿no? Es exactamente la misma. Yo puedo decir cuánto vale 4 a la 5 con el operador cuña, y obtener el resultado, ¿no? Básicamente, cuando nosotros analizamos diagramas de Bode, nos es muy útil, por ejemplo, el logaritmo base 10, ¿no? Y su inversa, que sería 10 al algo, ¿no? Potencias en base 10. Pues yo creo que sería todo en cuanto a definir vectores y matrices y operaciones aritméticas, ¿no? El siguiente tema sería gráficas en 2D y en 3D. Si yo quiero obtener una gráfica en 2D, utilizo el comando plot. Y aquí tengo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, puedo definir un vector t. Es muy común que en instrumentación y en control tenemos que graficar respecto al tiempo, ¿no? Imaginemos aquí que en el primer comando yo quiero graficar un vector de tiempo t. Y le digo, recuerden cómo podía definir yo un vector de tiempo que fuera desde el instante 0 hasta el instante, por ejemplo, 5 o 10, ¿sí?, que son los clásicos, pero en periodos, dividido en periodos de 0.1. Si yo no le pongo punto y coma aquí, evidentemente van a ser un montón de elementos, no es como dividir 10 entre 0.1 más 1, y todos ellos, tengo 101 columnas, ¿no?, en un vector fila. Voy a borrar esto y lo voy a asignar con punto y coma. Ya tengo un vector que tiene 101 elementos. Y ahora yo voy a utilizar ese vector para calcular una función que dependa de ese vector. Por ejemplo, yo puedo decir cuánto quiero asignar el valor de y, el seno de 3 por t. ¿Sí? Y finalmente quiero graficar y respecto a t. Entonces le digo yo, grafica el eje X, en este caso sería t, y el eje Y, bueno, Y, ¿sí? Cuando yo haga esto, lo que me va a graficar a mi MATLAB es en efecto la función seno, dependiendo de todos los valores de t que tenía en el eje X, ¿sí?, ordenadas y abscisas. Yo puedo asignarle propiedades a esta gráfica. Por ejemplo, uno de los comandos comunes es, yo quiero que esto tenga un cuadriculado para yo fácilmente comparar algunos valores. Eso se hace con el comando grid. Entonces al final le pongo grid on. Y mi gráfica ahora ya tiene cuadriculado. También yo le puedo asignar propiedades a la línea esta. Hay dos formas. Una de aquí yo puedo directamente, pongo en plot, le digo grafícame y respecto a t, pero también quiero que la línea sea roja, ¿sí?, R de red, o azul. Si yo le pongo R, si yo le pongo B, si yo le pongo green, y así sucesivamente. Pero además le puedo decir, quiero que sea roja y que sea discontinua, por ejemplo. Y luego le puedo decir, y también quiero que su ancho de línea sea de 3 puntos. ¿Sí? Todas esas propiedades yo las puedo. ¿Por qué es útil esto? Porque puedes tener varias líneas graficadas en la misma figura y tú, asignándole propiedades, puedes fácilmente identificar cuál corresponde a cuál función que has graficado, ¿no? Sí, perfecto. Eso es para gráficas 2D.
Sí, para gráficas 3D puedo utilizar plot 3. Imaginemos que yo asigno a Y seno de 3t. ¿Sí? Eso lo tengo asignado ya. Pero ahora asigno a X es igual a coseno de 3 por t. ¿Sí? En una voy a tener seno y en otra coseno. Y el tiempo es una coordenada. Tengo la coordenada X, la coordenada Y y ahora esta sería mi coordenada Z. Yo las puedo introducir directamente mientras tengan las mismas dimensiones a mi comando plot 3, en la cual introduzco X, en X quiero X, en la coordenada Y quiero Y y en la coordenada Z quiero al tiempo. ¿Sí? Si yo hago esto, fíjense lo que va a pasar. Pues tengo esa gráfica en 3D, ¿no? Para verla mucho mejor le voy a poner grid on. ¿Sí? Y pueden ver cómo esta cosa es como una helicoidal. Evidentemente va aumentando hacia arriba porque recuerden que el tiempo es el que va aumentando constantemente desde 0 hasta 10 y yo lo puse en la coordenada Y, perdón, en la coordenada Z. ¿Sí? Si yo cambio esto y ahora pongo T en la coordenada X, que diga yo, ok, quiero que me grafiques en 3D, pero ahora aquí quiero el tiempo, aquí quiero X y aquí quiero Y, pues entonces la dirección del helicoidal va a cambiar porque ahora está aumentando constantemente y linealmente hacia este eje, que es el eje X. Eje X, eje Y y eje Z. ¿Sí? Perfecto. Y tú aquí la interfaz, la GUI de MATLAB te permite, por ejemplo, rotar. Si te das cuenta, en cuanto yo pongo el cursor aquí, me permite rotar la figura para verla desde otra perspectiva. ¿Sí? Excelente, pues ya tenemos un comando para graficar en 3D, un comando para graficar en 2D, que son sumamente útiles. Y qué otra cosa, creo que con eso terminamos. No, nos faltan funciones de MATLAB para no hacer un video tan largo, ¿no? Les dejo aquí también el ejemplo del código. Funciones de MATLAB. Para ello, imaginemos que yo quiero en una función ejecutar cualquier código que yo quiera. Por simplicidad, a esta función le voy a asignar que haga A es igual a 10 y luego B es igual a 7 y luego que despliegue A más B y luego A por B y lo guardo. ¿Cómo lo guardé? Le doy aquí en el editor y me dice salvar o no salvar. Si se dan cuenta, también me da el hotkey, es control S, como dice ahí. Yo puedo así darle clic aquí para que me mande esa ventana, o directamente si estoy aquí le doy control S y me manda esa ventana. Y yo puedo elegir dónde guardar mi archivo. Ese archivo se guarda como un .m. Todas las funciones de MATLAB, el código se guarda en archivos .m. A este le voy a poner test y lo voy a guardar. ¿Se acuerdan la carpeta que yo almacené? Dije yo agregué al path de MATLAB asignaturas, instrumentación y control y instrumentación electrónica otoño 2020. Guardo y allí en esa carpeta se guardó test.m. Automáticamente se actualizó que test.m es el nombre de este archivo .m. Y yo entonces para ejecutar este archivo pues solamente tengo que hacer test. Y si se dan cuenta, ejecuta los comandos que yo definí. A más B es igual a 17 y luego A por B es igual a 70. ¿Sí? No tiene realmente mucho sentido el código, solamente era un ejemplo para que supieran cómo definir una función. Yo puedo definir funciones más complejas, ¿no? Con otros nombres. Por ejemplo, yo puedo definir la función de empiezo con function y le digo a MATLAB, esta función regresa un vector Y mayúscula, ¿sí? Y la función se llama multiplicación.
No, le vamos a poner test. Luego vamos a ver que eso es muy útil. Y recibe dos elementos. Recibe el elemento A y el elemento B. Y luego los asigna. Y dice Y es igual a por B. ¿Sí? Y se acabó. Es una función muy sencilla. Recibe elementos A, B. Esta ya tiene argumentos. Si se dan cuenta, en el anterior test no tenía ningún argumento. Y ahora sí tiene argumento. Por lo tanto, si yo ahora pongo aquí simplemente test, esto me va a dar un error porque me dice no hay argumentos suficientes. ¿Por qué? Porque yo ya le dije a MATLAB que esta función requería argumentos. Para ejecutar test, yo tengo que ponerle test un valor 5, otro valor 6, y lo que me tiene que regresar test va a ser y, que va a ser la multiplicación de estos elementos. Y me regresa 30. Yo podría, por ejemplo, almacenar ese valor. Si yo digo a resultado es igual a test 56, y me regresa 30, ¿no? Y almacena rest en el workspace. ¿Sí? Todas las variables, todas las que utilicemos aquí se van a almacenar en el workspace. Las puedo borrar con clear, como vimos anteriormente, sin ningún problema. Y esto me permite definir funciones. Ojo, en el editor definí la función, ¿sí? La ejecuté dependiendo de la forma en la que la he definido. Cuando no tenía argumentos de entrada, pues solamente le ponía test, que es el nombre de la función. Aquí tuve que hacer que, por simplicidad, porque MATLAB suele ser muy sensible ante ello, que la función se llame igual que el nombre del archivo. Suele fijarse mucho en ello MATLAB, aunque yo pueda tener muchas funciones en un archivo, ¿no? Luego vamos a ver cómo hacer eso, ¿sí? Y finalmente, recuerden que yo a este test lo agregué al path, por eso es que lo encuentra MATLAB. Voy a borrarlo del path para ver qué pasa. En Home, yo tengo path, selecciono esta, le digo bórralo, guarda, cierra. Si yo quiero ejecutar otra vez test, pues no la va a encontrar MATLAB. ¿Por qué? Porque la quité de las direcciones de las carpetas en las que MATLAB busca. Para resolver ese problema tengo de dos opciones. Puedo actualizar de nuevo el path, como lo hice al principio, o puedo aquí buscar, miren, ¿sí? Busco el folder para ponerlo como la carpeta actual. Me voy a asignaturas, instrumentación y control. Era este. Selecciono la carpeta y entonces aquí se van a poner todos los archivos que yo tengo a la carpeta. Si se dan cuenta, aquí apareció ya test.m. Aunque yo no lo tenga en el path, si está en la carpeta actual, MATLAB lo va a encontrar, porque primero busquen esta, luego busquen todas las carpetas del path, y si ya no lo encuentra, te manda este mensaje. Ahora si lo ejecutamos, pues sí lo encuentra, ¿no? Entonces son tres elementos que hay que cuidar cuando nosotros utilizamos funciones. Primero, cómo lo definimos. Segundo, cómo lo llamamos o lo ejecutamos. Y tercero, dónde lo va a encontrar MATLAB. Esas tres cosas las tienen que cuidar. Es decir, cómo la definimos, cómo la ejecutamos y dónde está ubicada la función. Yo creo que como una cápsula introductoria de MATLAB, esto fue muy bueno. Es más que suficiente. Entonces, pues, muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente cápsula informativa y ánimo. No.